Aquí seguimos en el Gatalagua. Les presento ya al vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, que vuelve al Gatalagua y yo me alegro especialmente de este retorno. Señor Casado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el plató. A vosotros. Hacía tiempo que no venía y mire que usted se ha librado 1000 batallas aquí contra unos, contra otros, políticas evidentemente, dialécticas evidentemente. En la mayoría, debo decir, que a mi juicio salió ganador, se le echaba de menos. Pero no hace tanto. Yo estaba aquí en este plató y luego hicimos una entrevista, ¿no te acuerdas?, con Julio, sí, en un restaurante muy bonito, Sí, con un formato así que recordaba el de 12 mujeres sin piedad, pero que fue un mano a mano con Julio. Pero con Julio, en vez de con las mujeres. Y lo que pasa es que estos horarios a los que tenemos dos niños muy pequeños... Eso es verdad. No son muy para conciliar, pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti que tiene más? Eso también es verdad. Bueno, señor Casado, gracias por estar con nosotros. Así, para romper el fuego, ¿estamos delante del que a lo mejor es el próximo alcalde de la Ciudad de Madrid? No, yo creo que no. Vamos, no sé si aquí los presentes... De momento me lo estoy pensando, pero... La verdad es que, aunque hemos dicho y es verdad... Ya, primera pregunta echando balones fuera, mirando al resto. No. O sea, Benjamín sería un buen alcalde, pero yo creo que usted más. Me lo estoy pensando. Estaba pidiendo, ha dicho que no, pero está pidiendo el voto. Ha hecho así como que... No sé si... Bueno, a ver, Jordi... Bueno, de Madrid no lo sé, de Barcelona lo haría muy bien, pero en Madrid no sé. No, Mejor Begoña. Es verdad que ya hemos dicho nosotros que a partir de ahora y sobre todo de aquí a verano tenemos que empezar a preparar las elecciones municipales y autonómicas y como todas las elecciones tenemos que tener buenos equipos, tenemos que tener un buen programa y tenemos que hacer un buen balance de gestión. Entonces, para Madrid, lo que yo siempre digo es que tenemos un gran portavoz que es Pepe Martínez Almeida y además yo creo que es una de estas plazas en las que el Partido Popular sí que puede mostrar que cuando ha gobernado la Ciudad de Madrid le ha ido mucho mejor de lo que le está haciendo Carmena. Los miembros de la Dirección Nacional ahora tenemos bastante con lo que tenemos. Yo esto de ser portavoz y llevo ya pues 2 años largos, creo que nos requiere todo el tiempo y ahora estamos con muchas convenciones regionales y con muchas cuestiones y será el momento de hablar de las candidaturas más adelante. Pero insisto, yo estoy bien donde estoy y además tenemos unos compañeros que lo están haciendo muy bien en Madrid. Es cierto aquello que dicen, si quieres que no sea algo candidato, no me preguntes por ello. O sea, que a lo mejor se le ponen un brete al preguntarle, pero usted en cualquier caso a lo que diga el partido, ¿no? Entiendo. Sí, sobre todo yo creo que parece que es un tópico, me vais a decir, pero esto de que las personas en estas cuestiones no es el debate más importante, cuando tienes que recuperar una plaza como Madrid y tienes que poner de relieve que lo que iba a ser la alcaldía del cambio está siendo un desastre, en cuanto a decepción para los propios que están divididos, los propios ellos me refiero, pero sobre todo en que las cuestiones básicas de una ciudad, tráfico, contaminación, cultura, turismo, inversiones, van mal, y el posicionamiento estratégico de Madrid como capital de Iberoamérica, como una capital que compita con las grandes ciudades europeas, pues tampoco va bien. Pero es lo mismo que está pasando en tu tierra con Colau, lo mismo que está pasando en Cádiz, lo mismo que ha pasado en Zaragoza, en Valencia. En definitiva, yo creo que lo malo del populismo, además de que las ideas que promueven son letales para el progreso, para la libertad y para el desarrollo de cualquier país, luego es que son muy malos gestionando. Porque, bueno, es que todavía podían engañar haciendo unas cuantas, no sé, medidas estrella que casi siempre acaban dándose de bruces contra la realidad, ¿no? Como ha pasado en muchos sitios y en muchos países. Pero en este caso es que la gestión del día a día yo creo que son incapaces de llevarla a cabo, o como pasa además en Barcelona, pues acaban aliándose con el movimiento independentista, como hemos visto esta semana, con el agravio tan irresponsable que hizo la alcaldesa de Barcelona al rey de España. Bueno, yo no sé si Pablo Casado será candidato o no, pero desde luego el discurso y el diagnóstico de lo que ocurre en la Ciudad de Madrid lo tiene muy claro. Bueno, ha mentado usted Barcelona, vayamos a Cataluña por engarzar lo que veníamos hablando antes. Mañana se admitía a trámite hoy la mesa del Parlamento una enmienda en virtud de la cual mañana van a votar en el Parlamento de Cataluña, y esto es algo que nos deja perplejos, para reafirmar que se declaró la independencia el pasado 27 de octubre. La Fiscalía dice que si esto llega a ocurrir, actuará. ¿Qué le parece? ¿Cree que se debe permitir que se llegue al extremo de votar y se reafirme esa DUI? Volvemos un poquito, esto es como la rueda del hámster, ¿no? O sea, es la sensación de nunca salir de lo irreal y sobre todo, sinceramente, aparte de lo que podemos decir y habéis analizado y llevamos todo el día pues, viendo cómo la Fiscalía creo que ha sido muy específica en lo que puede pasar, las fuentes del Gobierno también, que evidentemente pues, han sido también muy medidas, ha dicho claramente cuál es el posicionamiento del Gobierno y del partido que lo sustenta. La cuestión de cara a los catalanes, yo creo que tiene que ser una sensación de decir, eso es una tomadura de pelo.
porque ya no cuela nada. O sea, ya hemos visto dónde conduce el tema, ya hemos visto que tiene responsabilidades penales, que Europa ha dado un portazo, que ningún país del mundo lo reconoció. Es que ningún país del mundo, el tiempo que duró esa hipotética o fantasmagórica República Independiente de Cataluña, que fueron segundos, es que ni Venezuela, ni Corea del Norte, nadie reconoció una declaración de independencia, primero porque era absurda y segundo porque la cuestión no es solo una cuestión de España. Es que todos los países que nos están apoyando son conscientes de que una redefinición de fronteras en el siglo XXI es muy peligrosa. Y lo dicen los franceses con Córcega, lo dicen los italianos con Lombardía, lo dicen los alemanes con Baviera, lo dicen los rumanos, lo dice todo el mundo, y es algo que no va a pasar. Hay un argumento jurídico que es aplastante, y además ahora ya con antecedentes de sentencias del Constitucional. Pero sobre todo hay un marco constitucional que no lo va a permitir. Y además, si se me permite, después de la aplicación del artículo 155, los catalanes, incluso aquellos que sean nacionalistas o hayan votado independentistas, han visto que el Estado, el Gobierno, el Reino de España ha sido responsable y que no ha pasado nada, como decía, no, aquí va a arder Troya, si la Generalitat... Nadie echa en falta a los nacionalistas en la Generalitat. Los proveedores cobran mejor, los funcionarios han podido recibir los recortes que se les había hecho, las personas han podido rebajar la crispación. Entonces, claro, es muy injusto que al final todo Cataluña dependa de los desvaríos de un catalán que encima está viviendo en Waterloo, en Bruselas. Y yo creo que en este caso lo que está haciendo, creo que al final es intentar desgastar las instituciones y sus propios aliados, como se vio en el WhatsApp y como se ha visto en las grabaciones. Él va a intentar lo de Sánchez, probablemente cuando se le impida, o sea, la ¿Se justicia... le va a impedir? Bueno, es evidente, yo creo que los dos comunicados nos dejan lugar a dudas. O sea, la única cosa que podemos tener la duda dentro de la independencia que puede tener el Poder Judicial o la propia actuación del Ministerio Fiscal es dónde, cuándo y cómo. Pero lo que está claro es que el señor Sánchez no va a ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Igual que no podría serlo Turull, que está en curso en un procedimiento penal, si al final se dictan medidas cautelares. ¿Qué les impide, si están en prisión preventiva, qué les impide ser presidentes? Porque hasta que no se les abra juicio oral, es decir, acabe la instrucción, la ley de enjuiciamiento criminal, digamos que no les inhabilita cargo público. ¿Qué les impediría ser presidente estando de momento, insisto, en prisión provisional? Como medida cautelar. En primer lugar, acudir a su investidura. Si el juez no tiene a bien darle permiso para calcular. Y luego vuelvo un poco a la lógica. Ya sé que la lógica en el tema de Cataluña ya es algo, pues, es de pedir demasiado. Pero, ¿qué necesidad hay? Es decir, o sea, tan poca gente hay en el sector nacionalista ahora convertido al independentismo que tienen que ir a un señor que está en Bruselas, fugado, prófugo de la justicia. Y luego intentarlo con una persona que está en la cárcel, como medida cautelar. Por cierto, por el tema de la independencia, pero de Jordi Sánchez podríamos hablar también de otras cuestiones. Porque ese es el señor que con el atentado de Hipercor se puso del lado de los etarras, ¿no? O sea, el atentado, el zarpazo que se dio a Cataluña, que se dio a una parte tan nuclear de España, en Barcelona, sí. En Hipercor, él justificaba, contemporizaba con los asesinos de ETA, ¿no? Entonces, como Jordi Sánchez no va a ser, entonces ya se está hablando, ya se están filtrando que podría ser Turull o Rull, es decir, una persona que tiene un procedimiento penal y que en cualquier momento el juez puede dictar también medidas cautelares. Y luego ya entonces, pues ya si no, pues vamos a ver si lo intentamos con Artadi, que por cierto también en las conversaciones, como las que se están oyendo de Marta Rovira y de personas como Artadi, parece que también podía haber tenido responsabilidades en el tema. Y yo pregunto, ¿por qué siempre pasa esto? ¿Por qué desprecian tanto a Cataluña? Ya lo hicieron hace unos años con la investidura de Mas, en las que al final no fue Mas, y entonces buscaron al número 5 por Gerona, y al último minuto la CUP estuvo tomando el pelo también al Parlamento de Cataluña, y ahora en este caso otra vez someten a esta torsión que, insisto, es lamentable y creo que perjudica la imagen, pero que afortunadamente en el día a día de los catalanes saben que mientras esté aplicado el 155, sus servicios públicos y sus derechos y libertades se van a garantizar desde el Gobierno nacional. Ahora hablaremos del 155, pero ha dicho usted que ya no cuela nada del mundo independentista, que perjudica la imagen de Cataluña. Entonces, ¿cómo es posible que usted, o que desde el Gobierno se digan estos argumentos, que yo puedo compartir, pero después el partido que representa al Gobierno en Cataluña, el PP, saque solo diputados? 4 diputados sea la última fuerza política en las últimas elecciones. ¿Cómo puede ser? Entonces, el pueblo de Cataluña compra los argumentos del independentismo. ¿Cómo puede ser que todo lo que usted dice, al final en las urnas se refleje con solo 4 diputados para su partido? Sí, no, el resultado fue muy malo y aquí estuvo Xavi hace poco reconociéndolo. Puede haber varias causas. La primera, y lo veníamos diciendo también en campaña, es que el voto útil se ha aglutinado en el partido que lideraba la oposición en Cataluña, que además es un partido que nace en Cataluña y que, bueno, pues que ha podido, yo creo que,
recibir votos de personas que a lo mejor no se identificaban con un ideario que pueda tener Ciudadanos o el Partido Popular o el PSC a nivel ideológico, pero que sí que querían que hubiera una alternativa constitucionalista. Y eso es algo que yo soy el primero que, además, la noche electoral, que fui el encargado para los resultados, di la enhorabuena a Inés Arrimadas y lo único que dije que fue una decepción es que esa mayoría en votos no nos hubiera permitido tener una mayoría en escaños. Lo óptimo hubiera sido que, además, Ciudadanos con PSC y con PP, tal y como además habíamos avisado incluso antes de las elecciones, pudiéramos tener una alternativa a un gobierno nacionalista que es catastrófico para Cataluña. Dicho eso, bueno, luego pues hemos visto que también creo que Ciudadanos puede tomar la alternativa aprovechando la fractura que hay en el bloque nacionalista independentista, porque es verdad que, bueno, aunque los números no dan de entrada, hay tal conmoción y tal negociación y tanto juego de naipes que a lo mejor, oye, se podría hacer, pero sobre todo, si se sigue en la parálisis, una ronda de consultas de la ganadora o solicitada por la ganadora de las elecciones y una posible investidura desbloquearía la legislatura en Cataluña. Es decir, que cree que Ciudadanos debería dar un paso al frente. Sí, yo además lo he dicho y a veces me decían, no, ¿están ustedes presionando? Digo, no estamos presionando. No, pues es que el señor Rajoy no lo hizo. No, el señor Rajoy hizo una ronda de consultas, hizo cuentas y luego al final decidió no ir. Pero yo creo que ese movimiento... ¿Es diferente la situación de Rajoy con la de Arrimadas? Bueno, lo diferente es que Rajoy, creo que fueron 2 días o 3 días después, hizo una ronda de consultas en Moncloa y pasaron todos los partidos y yo creo que se tomó esa iniciativa. Pero lo importante es, esto no es una cuestión de echar en cara nada. Es una cuestión de que los catalanes vean que los constitucionalistas hemos ganado en votos, en especial el partido que ganó las elecciones, y que no hay un vacío. Es decir, que verdaderamente si los independentistas siguen en esta parálisis y siguen en este surrealismo, hay una alternativa. No digo que esa alternativa no se tenga que volver a medir en las urnas, porque como esto sigue así, ya nadie descarta que pueda haber una repetición de elecciones. Pero más allá de eso, insisto, fue un mal resultado para el Partido Popular. Fue decepcionante que no sumáramos, a pesar de ese mal resultado, porque podíamos haberlo hecho, si hubiéramos tenido unos cuantos escaños más. Y yo creo que a partir de ahora, pues lo que tenemos que hacer es bueno, mantener esa movilización. Sé que va a haber unas nuevas movilizaciones de sociedad civil catalana. Yo creo que la interlocución en el Parlamento de los partidos constitucionalistas es buena. Y a partir de ahora, pues esperemos que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, después de todo esto, pues proponga para la investidura a un diputado del Parlamento que no esté prófugo de la justicia, que no esté en la cárcel y que no tenga ningún procedimiento penal, que no es mucho pedir. Sí, pues parece que va a hacer todo lo contrario. Señor Casado, enseguida hablaremos del 155, pero me gustaría ir antes. ¿Cree que se podría haber evitado el referéndum del 1 de octubre, el golpe de Estado el 27 de octubre, las leyes de desconexión de comienzos de septiembre? Lo digo porque hasta que eso ocurrió, digamos que el Gobierno de la Nación estaba con esa operación diálogo, con el independentismo, pero ¿se podía haber evitado llegar a esa situación que muchos dijimos o dijeron se va a llegar? Otros dijeron que no, se llegó y luego ya vino todo lo de después. ¿Se podía haber evitado? ¿Usted cree que se podía haber hecho más para evitarlo? O sea, por partes. El 6 y 7 de septiembre, perdón. 6 y 7 de septiembre, nosotros llevábamos ya meses diciendo que el artículo 155 no era ni algo infalible, pero que desde luego no era nada demoníaco, como muchos partidos, todos, menos nosotros, dijeron hasta ese momento. Es decir, aquí nosotros hemos sido siempre muy leales y hemos agradecido la posición responsable de PSC y de Ciudadanos, mejor dicho, de PSOE y de Ciudadanos a la hora de apoyar el 155 en su aplicación. Pero tenemos que recordar que hasta 3 días antes la posición de PSOE y Ciudadanos era que el 155 era matar moscas a cañonazos. Se podrá discutir si el Gobierno tenía aún así que haber ido solo a la medida o si hizo bien en ir acompañado. Probablemente nosotros digamos que hemos hecho bien en ir acompañados porque era una situación inédita, histórica, era tumbar a un gobierno, era disolver un parlamento, pero lo que está claro es que no se nos puede atribuir a nosotros el hecho de que no confiáramos en esa medida, porque éramos el único partido que muchas semanas antes ya decíamos que se podía tomar, en franca soledad, por cierto. El tema de 1 de octubre. El tema de 1 de octubre lo hemos pensado muchísimo y vuelvo a lo mismo. Hubo una sentencia, mejor dicho, no una sentencia, sino una medida dictada por una jueza, en la que decía claramente a qué hora podía pedirse auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, si los Mossos, que eran los encargados por ella como policía judicial
de certificar que no se abrían los colegios electorales, lo pedían. Eso es lo que hicimos. Y además, como se ha sabido y se ha incluso escuchado y se está viendo en los emails de Trapero y compañía, se vio perfectamente cómo se forzó, probablemente hasta una hora, en la que la única opción hubiera sido o no intervenir o que pasara lo que pasó. Entonces, ¿cuál puede ser el debate? No, pues el gobierno de España tenía que haber incumplido una resolución de una jueza y haber hecho lo que todos, no hay que pensar mucho, hubiéramos hecho así en frío, ¿no? Si no hubiera habido una resolución judicial, que es, oiga, mire, que salgan las personas del barco, los agentes del barco, en vez de a las 9 de la mañana, que salgan a las 2 de la madrugada. Y entonces, en vez de tener que sacar a la gente de los colegios, se ponen en la puerta e incluso aunque la gente le supere en la puerta, la cámara al final lo que está viendo es que son los manifestantes, no tan pacíficos, los que superan a los 4 policías que tocaban por colegio electoral en las fuerzas que teníamos. Bien. Señor Casado, no, si aquí era solo... Ese es el análisis que tenemos todos. Ahora, la pregunta es, ¿podemos exigir a Puigdemont y a los independentistas que cumplan la ley y que respetan a los jueces cuando el gobierno de España incumple una resolución judicial? Oye, ahí lo dejo. Habrá alguno que diga, oye, esto hay que hacer como la Thatcher. Sí, yo maté a los terroristas de Gibraltar. Otros nos habrían pedido la dimisión y nos habrían dicho que nosotros no tenemos credibilidad. Lo que está claro es que todos sabíamos que el 1 de octubre, saliendo la policía a la hora que salió, al final los Mossos o la inacción de los jefes de los Mossos precipitaron lo que luego pasó. Creo aún así que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron bien en cumplir una resolución judicial. Bien. No se podía haber evitado entonces todo lo que ocurría desde otoño. Comienzos de septiembre, el referéndum y la declaración unilateral. No se podía haber hecho algo más para evitarlo desde el gobierno de la nación, ¿no? Es, digamos, su contestación a tenor de lo que ha dicho. Vamos a ver, yo no soy dogmático en ese sentido. Yo me imagino, y el propio presidente del gobierno lo ha dicho, o sea, pues, probablemente podemos ahora analizar hasta qué punto, insisto, con estas derivadas que yo digo, ¿no? Incumpliendo la resolución, o si la jueza hubiera dictado otra cosa, o si hubiéramos tenido el apoyo al 155 por parte de los partidos constitucionalistas de la oposición 2 meses antes. Yo digo a nivel del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Yo he relatado, con las cartas que teníamos, qué decisiones se han tomado. Bien. Ahora, lo que sí que puedo decir, y eso sí que es incontestable, es el resultado del artículo 155. Hemos hablado del resultado electoral, en el cual yo incluso puedo decir, bueno, pues hemos tomado medidas, incluso sin rédito electoral, pero que han sido buenas para España. Y eso creo que es un orgullo para todos los españoles. La Constitución ha funcionado, el Estado de Derecho se ha preservado y la impunidad no ha existido. Y de hecho la justicia, aunque a veces se pueda ver lenta, es implacable. Y cualquier persona que ha ido contra la ley, contra la Constitución y contra el Estatuto de Cataluña, está teniendo sus correspondientes consecuencias penales. Por cierto, de las cuales no pueden decir que no avisáramos, porque yo recuerdo que mucha gente nos criticaba, que decía, no, que venga a avisar, venga a dar prórrogas, venga a contar 1, 2, 2,5, 3... Y oye, la gente al revés decía, sois pusilánimes. Ahora resulta que cuando se aplica el 155, resulta que la crítica es que no, que claro, que es una medida excepcional, inédita. Bueno, esto ya se sabe, como lo del tema de TV3. Ahora la gente dice, ¿por qué no se toma TV3? Y claro, los que estábamos un poquito informados de la negociación en el Senado, digo, ¿y por qué no se lo preguntan al PSOE? Porque la enmienda del Senado, en la cual no se puede intervenir los medios de comunicación públicos, es del PSOE. Oye, cuando vas con una medida tan inédita y tan histórica, con 2 socios, en este caso Ciudadanos y PSOE, bueno, en esa negociación cada uno impuso sus condiciones. Quiero que vea qué ha hecho, algunos ejemplos así al azar que hemos cogido de TV3 desde la entrada en vigor del 155 y que de alguna manera se hubiesen podido evitar. Y ahora le pedimos su opinión a ver qué es lo que le parece lo que se sigue diciendo en la televisión pública catalana. No sé què és. Estic odiós. Estàs odiós? Odiosament espanyol. Però tu has de venir, Ho ha dit moltes vegades, ho acaba de dir ara mateix, que Catalunya és una societat molt plural, molt diversa. Aleshores, com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà. Si vostè vol governar... En primer lloc. Segur que li han demanat, però... En primer lloc. Si vostè vol governar per tots els catalans... És que no és veritat. Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic, en cada idioma, que no m'estranyaria, eh? Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. O mirar qui canta els segadors, també. Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por.
Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. En molts pobles i ciutats de Catalunya han aparegut cartells com aquests enganxats a les parets. Potser també heu vist alguns grans que porten un llaç groc a la roba. Tots ells demanen la mateixa cosa, la llibertat per a aquest grup de 10 persones que veieu al dibuix i que ara són a la presó. Bueno, señor Casado, más allá de que fuese una exigencia del Partido Socialista, y por cierto, el señor García Albiol nos dijo que también de Ciudadanos en el Senado, y que lo tiene por escrito, lo dijo aquí en El Gato, una exigencia de PSOE y de Ciudadanos para apoyar el 155. ¿Cree que se debería haber intervenido, más allá viendo lo que ha ocurrido y que sigue siendo una herramienta de propaganda? ¿O usted lo hubiera intervenido? Se lo digo de otra manera. Yo, si no hubiera habido esa imposición de las personas con las que teníamos que aprobar el 155, no me cabe la menor duda. Pero vamos, no lo digo yo, es que el partido, en su propuesta, en su iniciativa parlamentaria en el Senado, incluía. Pero no, yo creo que no compremos su lenguaje. No es la intervención, no, es digamos, la normalización de un canal que con el dinero de todos los españoles, porque es que al final los catalanes tienen una desdicha, que es que pagan más impuestos que cualquier otro español, porque han subido los 2 tramos de IRPF y porque la fiscalidad es insoportable, pero luego encima tienen que tener 70.000 millones de euros de rescate del Fondo de Liquidez Autonómica, con lo cual, que es finalista, es decir, no estoy diciendo que esas facturas vayan a la TV3, pero claro, van a farmacias, van a hospitales y el presupuesto de la Generalitat se focaliza a tener todos los canales de televisión y radio públicas para hacer una propaganda, que ya no es una propaganda contra nosotros como partidos constitucionalistas, es que es una incitación al odio. O sea, yo creo que lo peor del tema del independentismo ya no es quién está en cada bando. El problema es que han ulsterizado Cataluña. Yo me acuerdo que lo decía y me criticaban mucho. Decía, antes de que se balcanice España, que es lo que pretendían, se va a austerizar Cataluña. Es decir, Cataluña se ha dividido en 2 mitades. En 2 mitades que no existían en el 2010. ¿Por qué? Porque cuando el señor Mas intenta entrar en helicóptero en el Parlamento de Cataluña, los que cercaban el Parlamento no éramos los pérfidos del PP, Ciudadanos y PSC. Era la marea blanca, la marea verde, la plataforma antidesahucios de una señora que se llama Ada Colau, no sé si os suena. Bueno, ¿y qué hace el señor Mas? Como Andalucía, pedir rescate del Fondo de Liquidez, como Madrid, bajar impuestos contra esta crisis, no. Se inventa un enemigo exterior. España ens roba. Que es lo mismo, por cierto, que hemos visto en el Brexit. La culpa es de Europa. En Hungría, la culpa es de los inmigrantes. En Estados Unidos, la culpa es de Washington. El enemigo exterior es la cobardía del gobernante. Y en ese enemigo exterior, regándolo de subvenciones y regándolo y anabolizando mediática y a través de las asociaciones como ANC y Òmnium, tenemos las diadas, tenemos los falsos diálogos, tenemos la esperpéntica investidura del señor Puigdemont y de esas lluvias vienen estos nudos. Entonces, dices, ¿se podía haber hecho más? Bueno, yo creo que desde luego nosotros hemos hecho una medida inédita, que es disolver un Parlamento autonómico y disolver un gobierno, y ahora por cierto, lo que intentábamos es que con unas elecciones autonómicas hubiera un cambio de actores, no ha sido posible, y ahora yo creo que lo que vamos a intentar es que se normalice cuanto antes. Un par de cuestiones más sobre Cataluña. ¿Cree que existe un problema con la educación en Cataluña, con la libertad de los padres a poder elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? Se lo digo porque quiero que escuche 2 testimonios. En primer lugar, el del ministro de Educación, Méndez de Vigo, a la sazón a día de hoy, supuestamente consejero también de Educación del gobierno catalán. Y luego también la semana pasada estuvo aquí Ana Losada, la portavoz por la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, que dijo lo siguiente sobre el español en la escuela catalana. Quiero que escuchemos ambos y a ver qué es lo que opina usted. Que no hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. ¿Qué sucede, señoría? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya casos concretos donde algunos padres entiendan que su derecho a la educación no está suficientemente salvaguardado. Oiga, en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Y la escuela catalana es una escuela actualmente monolingüe, ¿no? Donde solamente está presente el catalán en un 90% de las horas lectivas y el castellano pues está en un 5% como mucho, ¿no? ¿Y el otro 5%?
Otro 5, pues el inglés, bueno, puede jugar un poco, pero vamos, que el castellano es el que nunca se mueve. ¿Eso en horas semanales en cuánto se traduce? Pues son 0 horas en lo que es el periodo de educación infantil, 2 horas en primaria y 3 horas en secundaria. Ya ha visto la distribución, señor Casado. ¿Existe o no existe un problema con la educación y el español en Cataluña? Existen varios problemas. El primero es el adoctrinamiento, ¿no? O sea, primero vamos por partes. El adoctrinamiento es decir que en la escuela, tanto en libros de texto como, según han denunciado padres, en las propias clases que dan algunos profesores, hay adoctrinamiento, y lo hemos visto en fotos y en vídeos durante este procés terribles, de niños pintando, tachando la cara del rey, pintando lazos amarillos, es decir, eso existe y es evidente. Y en segundo lugar, existe un problema con el castellano en Cataluña, en el sentido de que no se está respetando la inmersión lingüística, que es parece que es una sacrosanta política que cada vez que alguien la pone en duda es como si estuviera yendo contra un dios. Efectivamente. Cuando, oye, yo entiendo que en un país democrático se puede hablar de la política educativa, de la política sanitaria, de la política de infraestructuras, sin que nadie se ofenda ni piense que te estás acordando de nadie, de tu familia, ¿no? Es decir, a mí la inmersión lingüística, para empezar, y voy a decir algo que es absolutamente políticamente incorrecto en Cataluña, creo que no es cierto lo que dicen de que es tan maravillosa para igualar socialmente de la sociedad. A mí me gustaría que hubiera una normalización lingüística, es decir, que hubiera una educación bilingüe o trilingüe, en el que los niños pudieran aprender en castellano, en catalán y en inglés. Mira qué suerte tiene Cataluña, que tiene una lengua más. Y que eso lo eligieran los padres. Yo que no soy catalán, no sé hablar catalán, me encantaría hablar catalán, de verdad. O sea, creo que una lengua más es una riqueza, pero que esa lengua no sea un bordillo, no sea una trinchera, no sea una frontera, ¿no? Entonces, eso en cuanto al modelo. Pero luego también hay una cuestión legal, y es que ya poniendo en duda el adoctrinamiento, poniendo en duda ya que el modelo de inmersión lingüística sea eficaz y tenga resultados académicos, que por cierto, como la LOMCE la han paralizado, toda la oposición, tampoco nos dejan evaluar a nivel nacional, ¿no? Que la LOMCE ya lo planteaba. Y luego está el tema del cumplimiento de las sentencias del Constitucional, que es la novedad y la noticia de las últimas semanas. El Constitucional, cuando la LOMCE planteaba que el castellano fuera lengua vehicular, cifró en un 25% de las asignaturas impartidas ser lengua vehicular. Es decir, que además de la lengua castellana y la literatura, se diera otra asignatura, que no es mucho pedir, ¿no? Pues ahora mismo se daba castellano como se daba una lengua extranjera. Bien, porque a mí el otro día me criticaban en la rueda de prensa porque decían que yo había dicho que en Cataluña no se enseñaba el castellano. No, yo digo que no se enseña en castellano, más que la lengua castellana, que solo faltaba, que es como una lengua extranjera. Entonces, ese 25% es lo que el Constitucional, en su sentencia, algunos han interpretado como una derrota, porque lo que viene a decir es que el modelo que la LOMCE, para cumplir la autonomía que tienen las comunidades autónomas en materia educativa, decía, bueno, pues los padres que aún así lo tengan garantizada, el Estado provee unos fondos para que lo puedan tener en otro colegio. Bueno, el Constitucional dice, no meterse, eso no es así. Bien, pero Gonzalo, con estos miembros hacemos los gestos que podemos. Es decir, los gestos que podemos es como la LEC, es decir, la ley educativa en Cataluña. Es competencia del Parlamento de Cataluña, donde los constitucionalistas ni teníamos ni tenemos ahora mayoría. A través de una ley orgánica nacional vamos a vertebrar ciertas cuestiones. Insisto, una cuestión era la evaluación de conocimientos, otra cuestión era el acceso del profesorado, muy importante, otra cuestión de la LOMCE era la vertebración de las materias comunes importantes para evitar el adoctrinamiento, y la cuarta era la enseñanza de los idiomas. Lo digo porque esto parece que estamos hablando del Plioceno. Esa ley está aprobada por el Parlamento y la han paralizado, y ahí, perdona Jordi, la han paralizado también, entre otros, Ciudadanos. Bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora, en vez de llorar sobre la leche derramada, de qué ha dicho el Constitucional, de si unas declaraciones son más acertadas que otras, tenemos una ley parada en el Congreso que está en vigor. Es decir, lo que se ha paralizado en la LOMCE en aras de un pacto educativo que no llega es lo que no se había puesto en marcha y había entrado en vigor antes de que perdiéramos la mayoría absoluta, se paralizó. A tiempo estamos de decir, oiga, pues no, mire, las evaluaciones públicas se desbloquean. El acceso al profesorado estatal se desbloquea. Eso, desde luego, es difícil por las mayorías. A nivel nacional se desbloquea. Entonces, señor Casado, usted ha dicho una cosa importante, reconociendo que hay un adoctrinamiento, como usted ha dicho, en Cataluña, y que se educa en el rencor, odio o en el enfrentamiento con el resto depende del profesor. Yo sí, pero libros de texto y tenemos 17.000 ejemplos. Porque vendrán a decir que no, que hay Vale, pero yo pienso en una persona que venga de fuera de España y que vea que eso ocurre en una región de un país, ¿cómo se puede tolerar el gobierno de una nación, cómo puede tolerar este adoctrinamiento en las escuelas de su propio país?
contra su propio país, contra el Estado, contra la nación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le explica eso a alguien que venga de fuera? Bueno, para empezar, no se tolera. O sea, están las denuncias se cursan y los tribunales están para eso. Se tolera porque ocurre, ¿no, señor Casado? Sí, y sigue ocurriendo. Y la inspección educativa. Y yo, ya como vas viendo, no me creo en el ejercicio de la verdad, en la posesión de la verdad. Es decir, yo lo que sí que puedo decir es lo que se está haciendo y por qué se han paralizado ciertas cuestiones. Entonces, yo el otro día cuando proponía en rueda de prensa, que también me dieron hasta en el carnet de identidad, 3 líneas de actuación. La primera, presentar en el Parlamento de Cataluña una posible modificación de la LEC. Oye, pues diría, no, pero es que la van a perder si ustedes no suman ni con el PSC ni con Ciudadanos. Bueno, pero se abre un debate político para que la sociedad catalana vea que hay una alternativa a un modelo que además no ha funcionado, porque es que mienten con los resultados de PISA y mienten con esto de que es maravilloso y que todo el mundo habla fenomenal castellano. Hombre, en Barcelona sí, pero los niños que en la escuela hablan en catalán, que en casa hablan en catalán y que no ven ni la tele ni el cine en castellano, y tenemos algún político famoso que solo hay que ver cómo se expresa en castellano, pero no lo digo por una cuestión lingüística, porque a mí me importa, es que encima el castellano es una lengua que es la segunda más hablada en número de países del mundo, la tercera en número de habitantes, que es una riqueza imparable. Bueno, yo es lo que digo, yo quiero defender el catalán, pero que sea compatible con la defensa del castellano. Sin arrinconar el castellano. A lo que voy. Entonces, eso es así. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, no es mucho pedir, vamos a hacer que se garantice la enseñanza de al menos el 25% de las materias en castellano. ¿Qué problema hay? Es decir, ¿qué argumento puede tener una persona de Esquerra o del PSC para que sus hijos, cuando vayan al colegio, además de hablar en catalán todas las asignaturas que quieran, tengan 2 que se impartan en castellano, oye, y las que quieran en inglés? Sí, pues entonces no está ocurriendo esto, señor Casado. Lo digo porque está claro que uno puede comprar sin lugar a dudas su diagnóstico y sus soluciones, pero no están ocurriendo. ¿Qué problema hay? Pues hay problemas porque no ocurre. Pero bueno, llevamos 25... ¿Por qué no desbloqueamos el pacto educativo? Es decir, ¿por qué en vez de hablar de... esto pasado mañana en el Congreso, PSOE y Ciudadanos puede decir, oye, mira, vamos a dejar de hablar de pero si el PSOE está totalmente de acuerdo con el sistema educativo en Cataluña. Yo creo que a veces pensamos que esto hay que inventar la pólvora. No. Hay una ley orgánica aprobada legítimamente por un Parlamento democráticamente elegido. ¿Por qué en 30 años de democracia en España solo ha habido 7 leyes educativas promulgadas por la izquierda? Solo hubo una aprobada y no entró en vigor en el 2004 por el centro derecha. Pero si ustedes han tenido 2 mayorías absolutas, bueno, pero la del 2004, la LOCE, sí, la paralizaron con Real Decreto, sí, y la del 2016, cuando entró en vigor la LOMCE, 2014, un año antes de las elecciones, la han paralizado nada más formalizarse el nuevo Parlamento en el 2016. Entonces, para estas cuestiones, el tópico de la calle es no, cada vez que viene un partido político nuevo cambia la ley educativa en España. Ojalá, pero es que eso no ha pasado. Ya, oye, y ustedes tienen que ponerse de acuerdo en el pacto educativo. Oiga, ¿y por qué no cada 30 años el centro derecha puede tener el derecho a plantear un modelo que encima es el que tienen todos los países anglosajones, que encima es el que va con la revolución digital, que es bilingüismo, que es matemáticas reforzadas, que es programación, que es asignaturas vertebradoras, que es evaluación de lo que hacen nuestros niños? Porque al final esta comprensividad pedagógica y este buenismo educativo hace que los niños, para que no se frustren, pasan con 4 asignaturas suspensas de curso y luego se frustran o en selectividad o en quinto de derecho, cuando no tienen empleo. O cuando tienen que afrontar la carrera profesional. Bueno, vamos a ver, señor Casado, llevamos 25 minutos solo de Cataluña. Sí que le rogaría, como tengo bastantes temas que preguntarle, más brevedad, por favor, en las respuestas, y luego entiendo que los analistas de la mesa tendrán que también hacerle alguna pregunta. Las pensiones, los jubilados están saliendo a la calle, los pensionistas... están anegando las calles de nuestro país, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, etcétera, etcétera. Bueno, consideran que es indigno las subidas del 0,25% de sus pensiones. El Partido Socialista, me da la sensación de que todas las formaciones están haciendo partidismo. El Partido Socialista propone subir un 1,6%, es decir, el IPC, pagarlo esos 2.100 millones con impuestos. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo los partidos, el Pacto de Toledo, para una cosa que es evidente, la inviabilidad del sistema de pensiones actual, no darle solución y estemos con partidismos? Es una buena pregunta para hacer a los que se quejan de nuestra propuesta, que creo que es muy sensata. Lo primero, el único partido que está calentando el ambiente en las pensiones es el que congeló las pensiones, lo cual tiene un punto paradójico. Es decir, en el 2010 Pedro Sánchez le dio un botón como diputado en el Congreso para congelar las pensiones, por primera vez en democracia. Y ahora se queja de que el Partido Popular las revaloriza
0,25. Es que entre congelar y 0,25... Gonzalo, que lo que voy a decir es, las revaloriza poco, pero las ha garantizado durante todos estos años en los que otros países, con la situación financiera que dejó el Partido Socialista, las han recortado de un 30 a un 40%. Grecia, el gran Tsipras, con el que hacía mítines Pablo Iglesias, cuando llegó al gobierno, tuvo que recortar las pensiones un 30%. Portugal han ido de un recorte de un 5 a un 40% dependiendo del tipo de pensión. Irlanda ha tenido también otro recorte. Entonces, lo que tenemos que decir es que a pesar de la que estaba cayendo en España, lo que dijimos es lo último que se va a recortar, de hecho no se ha recortado, son las pensiones. Nosotros somos conscientes de la injusticia que es que las personas que nos estén viendo, jubilados, que se han dejado la espalda durante 30, 40 años cotizando, ahora lleguen y vean que sus pensiones están sujetas al debate partidista. Porque el Pacto de Toledo lo que hacía hace 20 años es sacar del debate partidista las pensiones. ¿Qué fue el factor de sostenibilidad que aprobó el Partido Popular? Bueno, el factor de sostenibilidad lo que te dice es, para garantizar el modelo, en un momento en el que hay que recordar, en el 2011, por cada pensionista que entraba al sistema, se destruían 3 empleos. Ahora, por cada pensionista que entra en el sistema, se crean 6 nuevos empleos. ¿Qué quiere decir? Que para sostener el sistema de pensiones hay que tener personas trabajando y cotizando. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero eso hay que también verlo con la tasa de natalidad y con la longevidad que hay en España. De manera que cada vez hay más pensionistas. Ahora mismo hay 9.300.000 pensionistas en España, más que nunca. Y la pensión media, desde la última legislatura, está por encima de 1.000 euros, es decir, es la pensión media más alta de toda la historia. ¿Por qué? Porque los pensionistas que se han incorporado al sistema han trabajado más años y con mejores sueldos, por una cuestión lógica de la propia evolución de los sueldos en España. Bien. Aún así, se han garantizado esas pensiones con una pequeña revalorización, que somos conscientes que es muy pequeña, pero que no se han congelado. ¿Qué es lo que tenemos que hablar en el Pacto de Toledo? Vamos a sentarnos y vamos a ver qué pensiones se pueden mejorar. Habrá otras que no. Yo, por ejemplo, conocemos todos, y algunos tendremos en nuestra casa, cómo hay personas que tienen una buena pensión, a lo mejor cobrando más pensión que sus hijos que empiezan a trabajar, porque también hay una paradoja. Ahora los sueldos también son más limitados. Entonces, ¿qué hay que hacer a los pensionistas? Primero, se va a garantizar el sistema de pensiones, que no les lleven al alarmismo. Desde que gobierna el Partido Popular, lo primero que es que a los pensionistas no les falte una pensión digna, es fundamental. Y lo segundo, lo que se tenga que reformar para garantizar ese sistema, vamos a hacerlo entre todos, pero no calentando a la calle y sobre todo no teniendo el cinismo de que el partido que los congeló ahora es el que se queja de que otros garanticen una revalorización, aunque sea pequeña. Bien, ¿está activo o no está activo el Pacto de Toledo? ¿Se está negociando para que todos ustedes, me da igual si el PSOE calienta la calle o no? ¿Está activo, se está trabajando en ese sentido? Lo digo para tranquilizar a tantos ciudadanos que al final les da exactamente igual el partidismo en el que están ustedes metidos y quieren solucionar un problema. Oigan, un pensionista por cada 2 trabajadores. En el 2050 va a ser un 1-1. Sí. Eso es insostenible y esa es la realidad. ¿Qué están haciendo en el Pacto de Toledo si es que están haciendo algo? No solo el Pacto de Toledo, sino que hay una comisión parlamentaria estudiando una reforma del sistema de pensiones, el Pacto por las Pensiones que propusimos esta legislatura. Bueno, yo creo que el mensaje es compatible. El mensaje que estamos diciendo desde el Gobierno es que las pensiones están garantizadas. Y eso es una cosa que creo que es bueno que transmitáis y hacéis muy bien en transmitirlo desde el gato al agua. Que nadie compre la mercancía de que aquí hay ningún gobierno que va a quebrar las pensiones. Quien quiebra las pensiones es quien destruye empleo. Cuando un país destruye 3 millones de puestos de trabajo, son 3 millones de personas que dejan de cotizar. Y por tanto la hucha se va vaciando. La hucha, por cierto, que la creó el Partido Popular para que cuando hay déficit, cuando hay crisis económica, se pudiera tirar de la hucha, que es lo que hemos tenido que hacer. Ahora es cuando hay que empezar otra vez a llenarla, como se hizo en las épocas de superávit y de bonanza. Y luego, sobre todo, la gratitud que tiene que tener la sociedad con los pensionistas no es solo por el esfuerzo que han hecho a la hora de contener su percepción como pensiones, sino la ayuda que han hecho con sus nietos y con sus hijos cuando se han ido al paro y que esa malla de seguridad la han sostenido en gran medida los pensionistas. Y eso es compatible con decir, bueno, los pensionistas actuales tienen garantizadas las pensiones, ¿qué vamos a hacer los contribuyentes actuales para que cuando nos jubilemos podamos tener también garantizadas esas pensiones? ¿Sabe lo que es? Que claro, su mensaje suena bien, pero después escucha... Y hay 2 opciones, o natalidad, o creación de empleo, o inmigración. En el 90. O ahorrar, como dice. En el 90 hubo... Celia Villalobos, quiero que escuchemos, porque lo suyo suena muy bien, pero después escuchamos a Celia Villalobos, que dice lo siguiente y claro, desconcierta, señor Casado, a ver cómo lo interpreta. Tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen 45 años, cuidado, preocuparos del ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo.
para favorecer el ahorro de los trabajadores. Por ejemplo, de muchas medidas. Ya están acordadas, ya hemos acordado la separación de fuentes, ya hemos acordado potenciar los planes de pensiones de las empresas, porque además en este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor. Yo tengo ya 68 años. ¿Alguien diría que yo tengo 68 años? Por ejemplo, en Dinamarca ahora mismo, en los jóvenes están ahorrando, que tú puedes decir, es ridículo con 20 años, 2 euros. 2 euros, menos que una cajetilla de tabaco, menos que una cerveza al mes. Y tú dices, pero eso no es nada. Mire usted, si usted tiene 25 años y está ahorrando todos los meses 2.000 euros, 2 euros, y cuando llegue usted a un salario mayor, va usted ahorrando más, cuando llegue su jubilación, que puede ser con 70 años, puede ser con 82, yo me quiero jubilar con 80 años, pero quiero seguir cotizando y que mi pensión sea mayor. Bueno, señor Casado, vamos a ver, suena bien lo que usted dice, pero claro, explíquemelo de la señora Villalobos. Por favor, ciñase a lo que ella ha dicho para intentar entenderlo, porque una persona está en casa y de Pablo Casado dice esto, pero la señora Villalobos dice otra cosa totalmente diferente. ¿En qué quedamos? Y es la portavoz en el Pacto de Toledo, si no entiendo mal, de su partido. La explicación la dio Mariano Rajoy, y es, siendo conscientes de que hay muchas personas que tienen dificultades de llegar a fin de mes, con lo cual a una persona que tiene dificultades en llegar a fin de mes, lo que no se le puede decir es que ahorre, hombre, ojalá ahorrara, pero somos conscientes de que también, además de crear empleo, cada vez esos empleos tienen que estar mejor remunerados, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien. Lo que dijo Rajoy, y explica Celia, y voy a explicar yo, es que quien pueda ahorrar, pues está muy bien que pueda destinar parte del ahorro a unos planes de pensiones para los cuales quien decida hacerlo voluntariamente, el gobierno anuncia beneficios, como un rescate que se puede hacer, si alguien no quiere esperar a la pensión y quiere sufragar algún otro gasto imprevisto, etcétera, etcétera. Eso es compatible con lo que yo he dicho anteriormente, que el sistema público de pensiones está garantizado y de hecho vamos a hacer todo lo posible para que cada vez haya más gente contribuyendo y de manera que sea más sostenible. Y yo creo que al final es perfectamente compatible. Esto es un debate de muy anterior, ¿eh? A Pedro Solbes le cayó la Mundial en el 95 por decir algo parecido de lo que ha dicho Villalobos. A Manolo Pizarro le cayó la Mundial en el 2008 por decirlo también en la campaña electoral. Es compatible el tener una sostenibilidad de un sistema público y al mismo tiempo, igual que pasa con las mutuas respecto a la sanidad pública, igual que pasa con la concertada respecto a la educación pública, de forma compatible y respetando la calidad y la gratuidad de los servicios públicos, que haya personas que decidan hacer ese tipo de complementos de ahorro. Bueno, es 2 euros al mes, ha dicho la señora Villalobos. Bueno, última cuestión, antes lo de paso a la mesa y luego ya un par de reflexiones más. Parece que hay cierta inquietud en el partido por la pasividad que ha podido haber, se le acusa al gobierno en determinados momentos, algunos errores, el ascenso de Ciudadanos. ¿Temen ustedes que les siga pasando, en fin, cuenta en los próximos eventos electorales que hay? Tenemos las municipales, las autonómicas, las europeas. ¿Están ustedes tranquilas? ¿Hay intranquilidad dentro del partido? Porque se comenta que hay, los varones hay cierto nerviosismo y se pide más acción. Vamos a ver, yo creo que esta legislatura, pero no una cuestión de partido, yo creo que todos los españoles lo que han visto es que esto de que era maravilloso el multipartidismo y era maravilloso la minoría parlamentaria y que el gobierno es mejor que recayera en el Parlamento, pues hemos visto que eso del gobierno del Parlamento se ha convertido en pisar la manguera al gobierno. Entonces, en ese sentido, todo el mundo puede ver que nosotros que proponíamos pactos necesarios y además para muchas legislaturas, con lo cual era bueno que estuvieran otros partidos, pensiones, educación, financiación autonómica, pacto del agua, todo eso sigue, pero está paralizado. El único que ha salido adelante, que es muy importante, es el pacto por la violencia de género. Entonces, para nosotros es verdad que es desconcertante o desilusionante que toda la energía que me da el gobierno o el partido, da igual, al final se tope contra el veto o el voto contrario de otros partidos en las Cortes Generales, con excepciones como por ejemplo los partidos que aprobaron los presupuestos el pasado año. Eso lo que nos ha hecho decidir en esa famosa comida con presidentes autonómicos fue algo que es que vamos a empezar a llevar iniciativas al Congreso aunque las perdamos. Hasta ahora yo creo que la responsabilidad de un partido es, oye, no vamos a llevar iniciativas porque luego pues al final es un desgaste, ahora vamos a decir, no, perfecto. Plantearemos un modelo de financiación autonómica, que modifica, por cierto, el que está en vigor, que lo pactó Zapatero. Plantearemos un pacto por el agua, que ahora hoy llovía, pero la gente está muy preocupada por la sequía y con razón.
plantearemos un desbloqueo de la ley educativa, como decíamos, plantearemos convocar el pacto de Toledo y que la oposición se retrate, plantearemos la prisión permanente revisable. Y vimos cómo más de un partido tuvo problemas para explicar su posición de hacía apenas un año y aún no la sigue explicando. Sí. Es decir, tenemos que tirar hacia adelante. Y yo creo que esa es tomar la iniciativa. Para eso estamos haciendo las convenciones y luego lo que sí que esperamos es que cuando se vayan acercando las elecciones autonómicas y municipales pongamos de relieve lo que es gobernar y lo que es no haber gobernado. Cuando tú haces deporte, sudas, te puedes lesionar, eso es un problema. No estás tan inmaculado como cuando estás viendo el partido desde la tele. Pero yo creo que a la hora de votar un alcalde o un presidente autonómico, la gente sí que valora la experiencia que ha tenido ese partido y el resultado de su gestión. Pablo Casado en el Gata al Agua. Breve pausa de publicidad y regresamos para abrir las preguntas, si es que tienen algunas, el resto de analistas de la mesa y luego un par de cuestiones más para cerrar esta interesante entrevista. Un consejo y estamos brevísimo y estamos aquí de vuelta hasta ahora. ¿Quieres mantenerte en forma sin renunciar a un snack sabroso? Con Crucox y Cruchips lo conseguirás. Sorprendentes, novedosos, apetecibles y llenos de virtudes nutricionales por su alto contenido en proteínas de calidad. Así son los nuevos aperitivos Crucox y Cruchips Light. Su composición los hace ideales para la recuperación muscular durante y después del ejercicio. Crucox es un snack cárnico de cecina deshidratada muy sabrosa y Cruchips Light son unas láminas crujientes de vacuno deshidratadas. Inspirado en la tendencia del beef jerky, son una forma novedosa de disfrutar de un apetitoso aperitivo con efecto saciante y bajo aporte calórico, especialmente indicados para los deportistas y para los que se preocupan por mantener una vida sana. Crucox y Cruchips Light son también ideales como complemento o aderezo alimenticio 100% vacuno y con una elaboración tradicional. Incorpora Crucox y Cruchips Light a tu dieta, no te arrepentirás y tu cuerpo te lo agradecerá. Más información en crucox.es. Quedan 17 minutos para medianoche. Aquí seguimos con Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular. Tiempo de abrir el debate, las preguntas al resto de la mesa. No sé, Benjamín, empezamos por aquí, porque yo siempre tengo la deferencia con los periodistas. Pues como es el único en la mesa, creo. Venga, empieza Benjamín. Muchas gracias por la deferencia. No, yo quería preguntarle algo muy sencillo. Vamos a ver, cuando yo tengo un pleito en los tribunales y lo pierdo, tengo que cumplir la sentencia, ¿no? Entonces, lo que no me explico, no me entra en la cabeza, es por qué es tan difícil hacer cumplir una sentencia en Cataluña, en este caso del Tribunal Constitucional, respecto al tema del castellano en las aulas, ¿no? Al castellano como idioma vehicular en las aulas. ¿Por qué es tan difícil? Es que no lo puedo entender. Si hay una sentencia, ¿qué es lo que impide? ¿Es una cuestión del gobierno? ¿Es una cuestión de que está mal diseñado el sistema de tal manera que al final, bueno, las sentencias se quedan en pura teoría, pero no hay capacidad de aplicarla? ¿Qué es lo que falla aquí? Porque evidentemente algo falla, ¿no? Yo tengo que cumplir la sentencia como ciudadano, no me queda otra, y en cambio un gobierno autonómico no tiene, parece ser que no tiene que cumplirla. ¿Qué pasa? Creo que hay un problema incluso de mayor dimensión, que es hasta qué punto podemos fortalecer el Estado en Cataluña y en el resto de España, ¿no? Y se habla mucho ahora de centripetar competencias, de evolución de competencias. No es nuestra posición. Lo que sí que pensamos es que hay que cumplir las competencias y una cuestión de lealtad. En estados federales como Alemania, el Estado federal se basa en la descentralización, es decir, en la solidaridad interterritorial y en la lealtad. Creo que es un precepto que en España se ha puesto en entredicho. ¿Qué hicimos la pasada legislatura en la que supuestamente no se hizo política y era solo las reformas macroeconómicas, laboral, financiera, la fiscal, la unidad de mercado y la de la administración? Hubo reformas políticas que casi dieron un cuerpo de vertebración territorial, como fueron la ley educativa, ya hemos hablado mucho de ellas, vertebraba materias y otras cuestiones, la ley del Constitucional, permitía ejecutar sentencias, la ley de seguridad ciudadana, que algunos ahora quieren tumbar, daba prevalencia a los cuerpos nacionales de policía y guardia civil, la ley de estabilidad presupuestaria, que permitía intervenir las cuentas autonómicas y locales antes incluso que cualquier aplicación del 155, y la ley sanitaria, que daba prevalencia al sistema nacional y a la cartera básica de servicios y a la tarjeta única sanitaria. De esas 5 leyes, que algunos se olvida y que aprobamos en franca soledad, iban todas no para limitar, sino para ordenar y para exigir lealtad a las competencias transferidas. Bueno, algunas de estas leyes las hemos utilizado en la cuestión de Cataluña. La LOMCE ya hemos hablado que sería muy oportuna,
Y yo creo que el cumplimiento de esa lealtad a través de la estabilidad presupuestaria o a través incluso de la ejecución de sentencias, si ya son del Constitucional, es lo que habría que hacer. Pero creo que tiene que haber un replanteamiento y que ahora, según el CIS, cada vez más gente está echando en falta la eficacia del Estado autonómico, que en mi opinión ha sido muy positivo. Mi opinión ha acercado los servicios sociales a quien los recibe, pero que lo que no puede ser es que al final, en algunas cuestiones, se sirva para hacer un discurso identitario o unas competencias como las que hoy proponía Chimo Puig. Hoy Chimo Puig, Benja, lo que proponía era, en su reforma estatutaria en Valencia, lo que dice es que hay que dar más competencias a la Generalitat Valenciana. ¿En qué? Precisamente. O sea, ¿en qué? O sea, ya no es posible. O sea, es decir, las comunidades autónomas tienen educación, tienen sanidad, tienen servicios sociales, tienen la mitad de las infraestructuras. Muchas de ellas tienen la administración de justicia. Algunas tienen policía autonómica. Oiga, mire, lo que hay que hacer es fortalecer el Estado. Insisto, yo no estoy a favor de la devolución de competencias, estoy a favor del cumplimiento de la lealtad a la hora de transferirlos. ¿Y por qué no se hace? Si se dotaron en la pasada legislatura de esas nosotros estamos pidiendo, ojalá tuviéramos apoyo en quien gobierna las autonomías. Sotillos y Cristina pedían la palabra. Yo quiero preguntar, porque a mí lo que me preocupa es, al final, es el clima, el tono y más efectivamente, como has hablado, esos momentos en los cuales hay más partidos, no es tan fácil, el reconocimiento y el respeto al otro, porque vivimos siempre como en campaña. Yo creo que hay cosas que sería importante que no se politizaran tanto. Hablabas de la hucha de pensiones. Bueno, costaba tanto decir, la creó el Partido Popular, la llenó Zapatero y ahora la estamos usando. Digo, como elemento. Portugal, hablas de que bajan las pensiones, pero se te olvida añadir que las ha vuelto a subir a principios de la crisis. Y ahora, concretamente, como ya nos has dicho que no vas a ser candidato para Madrid, no tienes por qué hacer campaña en esto. ¿No sería tan difícil reconocer, en vez de decir que es una mala gestión, una pésima gestión, que hubiera un talante democrático de decir, pues mire, no estamos de acuerdo con la señora Carmena, pero hay que reconocer que hay un superávit, que está pagando la deuda de la mejor manera posible, que tiene 0 casos de corrupción? Pregunto, no tanto por el caso de Carmena, sino por la sensación de no podemos transmitir un nuevo discurso en el cual, oiga, mire, si usted ha hecho algo bien, no se lo voy a negar, simplemente yo voy a tratar de hacerlo mejor. Porque es que siempre la sensación de que hay que negativizar, que no existe la palabra, todo lo contrario para el hecho de ponerme bien a mí. Yo creo que usted tiene unas capacidades políticas muy buenas que no necesitan poner en detrimento a las otras. Es decir, bueno, pues mire, Carmen ha hecho esto bien y yo creo que lo puedo hacer mejor. Pero ¿por qué negar la evidencia hasta hacer campaña en algo para lo que usted, que además no va a ser candidato, como ha dicho, no tiene por qué hacer campaña? Bueno, lo primero, yo he dicho cosas positivas de algunos partidos. De Ciudadanos y el Partido Socialista, he dicho la responsabilidad para ir al 155, el tratamiento conjunto de la lucha contra el independentismo. Hombre, yo para hablar bien de los partidos, que vengan otros, claro. O sea, aquí, oye, esto es como Paco Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Sí, pero evidentemente, oye, lo que sería sospechoso es que yo hablara mal de mi partido. Pero dicho eso, yo lo que vamos, el tema de la lucha de las pensiones, yo lo digo porque es Sánchez el que está diciendo que hay quien, vamos, Sánchez y el PSOE, el que se queja sobre las pensiones. Hombre, yo, sinceramente, creo que Casa del Ahorcao, mejor no nombrar las sogas. Es decir, ¿para qué se mete el tema de las pensiones si es el único partido que las ha congelado en democracia? Y en el tema, por ejemplo, de Carmena, hombre, es que yo no estoy de acuerdo. Primero, Carmena tiene que pague la deuda del PP. No, primero, no es que pague la deuda, es que la deuda se amortiza porque según la ley que ha aprobado el Partido Popular, quien no es capaz de ejecutar sus propios presupuestos, que manda narices, volvemos al tema de la incapacidad de la gestión, esa deuda automáticamente se amortiza. Es decir, se cumple. No esa deuda se amortiza, sino que ese presupuesto no ejecutado va a amortización de la deuda. Con lo cual, oye, no es que lo quiera amortizar ella. Y luego, porque verdaderamente eso de que no tiene ningún concejal imputado, me tiene concejales imputados. Déjeme Casado. La pregunta que ha hecho. Si es malversación de fondos públicos para intentar denunciar a la oposición cuando un juez no ha visto ninguna irregularidad. No se puede hablar bien de nadie, está bien, ¿o qué? No, pero que encima que es paradójico que Sotillos viene aquí siempre a hablar bien y Carmena me parece una persona muy simpática, pero no quiere decir que como gestora creo que es pésima. Sí, pero que encima que es paradójico que el señor Sotillos le haya hecho esta pregunta porque siempre viene aquí a hablar bien de los demás partidos, con lo cual está muy bien. A ver, seguí. Bueno, acaba de hacer ahora mismo una alusión a la no devolución de competencias, por ejemplo, la más urgente que sería ahora mismo y que está impidiendo que los padres puedan elegir la educación y la lengua en la que se educan sus hijos, ¿no? Entonces está diciendo que no está a favor de la devolución de competencia educativa, amparado en esta lealtad que se espera, entiendo que de los separatistas. Yo creo que esperar lealtad de los separatistas, y lo acabamos de comprobar, es una utopía o una locura, ¿no? Esperar lealtad de un partido socialista que está prometiendo indultos a los golpistas o que está hablando de un Estado plurinacional.
hemos hecho alusión o ha hecho alusión ahora mismo a Ximo Puig, nacionalista convencido. Yo vengo de la Comunidad Valenciana, vive clientelarmente del nacionalismo y tiene la educación entregada a un nacionalista, Vicent Marsà de Compromís, que dice que sin Valencia no hay independencia, ¿no? Esa realidad fáctica que son los países catalanes es la auténtica amenaza nacional. ¿Cómo se puede frenar entonces lo que está sucediendo en la educación? Porque cosas paliativas ya vemos que no funcionan, ¿no? Con una mayoría absoluta. Es que el año pasado, todas estas reformas la legislatura pasada, todas estas reformas que he dicho que aprobamos en Soledad, fueron con mayoría absoluta. La LOMCE supliría ese tipo de problemas o sustituiría o suprimiría ese tipo de problemas o muchos de ellos, ¿no? Por desgracia tenemos 137 escaños, porque supuestamente era buenísimo el multipartidismo y era buenísima la minoría parlamentaria. No le gusta la pluralidad, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Yo es que soy para esto muy anglosajón. A mí me gusta la pluralidad. Fíjate, yo hubiera preferido a Zapatero con mayoría absoluta. A ver, eso cuestión de votar. A la americana. Es decir, yo que sí, te digo porque esto sí que es un buen titular. Te digo por qué. Porque no podría haber echado la culpa de lo que hizo. Esta ley es porque Esquerra la pacta con ella. Esta ley es por Izquierda Unida. Yo creo en el sistema, por ejemplo, americano. Tú tienes mayorías suficientes de gobierno y si no te gustan, lo cambias a los 4 años. Con una mayoría pero esto de la bisagra de turno, a veces en ayuntamientos, que es de un concejal, siempre el de urbanismo, del partido regionalista o del partido no sé qué, esa es mi opinión, la he dicho siempre. Yo me acuerdo antes de las elecciones, y mira que tengo buena relación con el partido de Jordi, pero yo siempre he dicho, y a mí me gustan las mayorías absolutas, por supuesto las nuestras, pero me gustan los sistemas bipartidistas, aunque sean imperfectos, como hasta ahora era España, como es Alemania, como es Gran Bretaña, como es Francia, a pesar de estas turbulencias. Oye, y digo desde mi partido, pero yo estoy convencido que a cualquier otro partido le parece lo mismo. Es decir, no quiere decir mayoría parlamentaria. Lo ideal es el bipartidismo, pero con una mayoría absoluta usted tampoco recuperaría la competencia educativa. No lo hizo ni en el 2000 ni en el 2011. Pero porque yo he dicho, vamos a ver, yo lo que he dicho es que al final las competencias transferidas, para empezar, es algo que es historia de España. Se transfieren en 80, sería muy complicado retrotraerlas. Pero sobre todo es porque yo sigo confiando en el Estado autonómico si hay una buena ejecución del mismo. Es decir, ¿por qué vamos a empezar a debatir con 137 escaños si se pueden devolver competencias cuando no somos capaces ni siquiera de que nos desbloqueen una ley orgánica? Porque con este Partido Socialista y con los gobiernos... Bueno, pero eso ya no es mi problema, es un problema de las comunidades en manos de nacionalistas. La situación del señor Puig, de la señora Oltra, del señor Sánchez o del señor Pablo Iglesias, por desgracia no depende de mí. Insisto, ojalá tuviéramos los escaños suficientes para poder legislar. Profesor Timón, venga. Yo, en primer lugar, quería agradecer a Pablo Casado que se prodigue tanto por esta casa, que haya un dirigente nacional del Partido Popular que tenga bien visitarnos, porque no es muy frecuente eso en el Partido Popular, cuando en otras épocas sí lo era. Por lo tanto, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Y claro, Pablo está diciendo que en la legislatura anterior se hizo política y se tenía mayoría absoluta. Pero no se debió gestionar muy bien la mayoría absoluta cuando se perdieron 63 escaños. Por lo tanto, y te has olvidado una ley muy importante, porque es verdad que se intentó recuperar competencias en la legislatura anterior y se hizo por la vía económica. Tú has mencionado la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril del 2012, que, por cierto, tampoco es que a las comunidades autónomas, sobre todo a las más díscolas con el Estado, tampoco es que se les haya intervenido suficientemente. El ejemplo paradigmático es Cataluña, que por cierto has dicho que el FLA tiene un carácter finalista, pero parece que algunos fondos se han desviado de la financiación catalana. Pero te has olvidado otra ley muy importante, que sí ha tenido resultado, que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales, de diciembre del 2013, que eso sí que ha servido para que, por ejemplo, la Administración local cumpla con los objetivos de déficit y que haya muchos ayuntamientos que sí hayan hecho los deberes en España. Pero no era solo la vía económica, era la vía política. La vía política, se debía haber hecho más política en la anterior legislatura, porque la pregunta concreta que le voy a hacer, y no tenemos tiempo, es muy interesante la entrevista, pero ya no tenemos tiempo. La pregunta concreta que yo le quería hacer es si no cree que el Partido Popular se ha distanciado de su electorado natural y ha renunciado a alguno de los postulados más importantes. Y además yo sé que aquí usted tiene una posición difícil, porque efectivamente usted, dentro del Partido Popular, es una persona liberal conservadora, y lo ha demostrado y lo ha dicho convenientemente, y además incluso está próximo a algunos de los postulados del anterior presidente del Partido Popular. Por lo tanto, ¿no cree que el Partido Popular ha abandonado alguno de los postulados fundamentales que le llevaron a cotas de éxito en épocas anteriores? Interesantísima pregunta que Pablo Casado responde después de la última pausa de publicidad y ya la recta final del Catalao. Hasta ahora.
Quedando un minuto para la medianoche, aquí seguimos con Pablo Casado, ya no le vamos a retener más. Las dos últimas cuestiones, le preguntaba el profesor de ICADE, Antonio Alonso, sobre el Partido Popular y la supuesta traición o deriva hacia otra ideología, traicionando, digamos, los principios, ¿no?, que tradicionalmente... Pues yo no he utilizado la palabra traicionar, ya, pero bueno, puedo yo, pero bueno, pulpo como animal de compañía. Pero que había defendido tradicionalmente o históricamente su partido. ¿Se siente cómodo con ello? Si yo tuviera que resumir los principios del Partido Popular, desde que se fundó, yo diría que son 5, o sea, un repóquer. Defensa de la familia, eficacia en la gestión, honestidad, defensa de España y defensa de las víctimas del terrorismo. ¿En qué casos, como decía el profesor, hemos podido tener un desgaste electoral? En la eficacia en la gestión, cuando tuvimos que subir impuestos porque nos encontramos España al borde del rescate. Luego es verdad que los volvimos a bajar, pero la gente no le gustó que un partido liberal tuviera que subirlos. El tema de la honestidad. La gente no ha perdonado que haya habido personas que hayan traicionado con nuestras siglas la confianza del contribuyente o del propio partido, y eso es verdad que es común a otros partidos y común a otros países. Francia hay 4 primeros ministros procesados, en Portugal ha habido un primer ministro en la cárcel, mirad lo que está pasando en Estados Unidos, en Gran Bretaña con algún diputado y algún lord, pero la honestidad es fundamental porque la corrupción es la peor lacra del servicio público. Y yo creo que eso ha sido el gran desgaste, crisis económica y casos de corrupción. Ese desgaste ha pasado en otros países. Merkel lo ha sufrido, lo sufrió Pasos en Portugal, lo han sufrido en Italia, que ahora a ver lo que pasa con las elecciones, lo ha sufrido May, lo sufrió mucho Cameron. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, yo siempre lo digo, vamos a dejar de mirar el retrovisor a los demás, dependemos de nosotros mismos, para reconectar con nuestro electorado y sobre todo para decir que un partido siempre es instrumental. La política no es un objetivo, es un instrumento para mejorar la vida de la gente. Y nuestro legado es eso, 2 millones de nuevos empleos. Nuestro legado es que hemos aprobado leyes, como hemos repasado, que han permitido que España sea un ejemplo de crecimiento. Y nuestro legado es que creo que tenemos el mejor programa para seguir reformando si nos deja la oposición. Bueno, yo creo que el señor Alonso preguntaba por principios, ¿no? Principios que ha definido ese humanismo cristiano tradicionalmente que estaba en defensa de la familia, lo que he dicho, defensa de la familia. Tenemos ahí la ley del aborto, ahora que hablamos de pensiones, por ejemplo, ¿qué partido ha incrementado las pensiones de las mujeres hasta un 15% cuando tienen hijos? Hablamos de pensiones y de natalidad, ¿quién habla? Bueno, un par de Hay que asuntos fomentar más. La natalidad con políticas de defensa a la familia. Pero me gusta que diga que el Partido Popular es un partido liberal, Pablo. No lo he advertido en estos últimos años, pero somos un partido de centro, reformista y liberal. Lo dicen los estatutos desde el año, quiero recordar, 90 y pico. Bueno, la semana pasada el Congreso de los Diputados rechazó la ley que llevan ustedes, LGTBI, que presentó el PP como réplica a la de Podemos. Pero a mí me gustaría saber, a ver si lo entiendo, señor Casado, ¿qué diferencia hay entre la ley de Podemos con las que ha aprobado el PP en diferentes comunidades autónomas como Galicia o Madrid, que entre otras cosas obliga a explicar a los niños que la identidad de género depende de su voluntad y que no es algo natural? Esto es una cosa que lo apoyan otros partidos, pues bueno, lo podemos entender que tienen un cacao mental, pero que el PP, y yo creo que a eso se refería, lo apoye, a ver si usted me lo explica y yo lo entiendo. Sí, Eso ocurre en Madrid, con la ley LGTBI de Cifuentes, la de Núñez Feijóo en Galicia, y es lo que se va a aprobar presumiblemente en el Congreso. O sea, esas leyes van en contra del bullying y la discriminación. ¿Estamos todos de acuerdo en que a ningún niño en la escuela, porque los compañeros abusen de él, porque consideren que tiene una orientación sexual distinta, hay que penalizarlo, hay que perseguirlo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin duda. De acuerdo. Entonces, lo que proponía Podemos es mucho más. Es que en un medio de comunicación, si decíais algo que no gustaba a esa ley, se cerraba el medio de comunicación. Lo que estaba diciendo es que un menor pudiera cambiarse de sexo sin consentimiento paterno. Y si los padres se oponían, los padres podrían ser multados. Es decir, eso es otra cosa. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? En estas cuestiones yo creo que de la orientación sexual, que creo que en cualquier democracia en el siglo XXI tiene que estar consagrada esa libertad y esa defensa de lo que cada uno considere, yo creo que es bueno que se persiga la discriminación. Lo que no se puede hacer es que eso pase a un adoctrinamiento. Y nosotros lo que decimos en esta ley, en esta enmienda a la totalidad que presentábamos, es, lo primero, en España ha habido una sentencia constitucional que ha consagrado, si se puede decir, o que por lo menos ha incorporado a la legislación, ha hecho constitucional la ley de parejas del mismo sexo. Bien. Y ahora mismo el entorno educativo es donde... el entorno educativo, el entorno social o de las agresiones que pueda haber, lo que se quiere consagrar es esa libertad en la orientación sexual. Pero yo creo que es muy distinta. Lo que dice Podemos es que haya asociaciones incluso
de gays y lesbianas que están en contra, porque yo creo que sinceramente... Lo de Podemos es un desbarre hay homosexuales, brutal, hay homosexuales en España, en cualquier sitio, de cualquier ideología, de cualquier partido. En el Partido Popular hay muchas personas homosexuales que lo que no quieren hacer es que esta cuestión sea una confrontación. ¿Por qué otra vez el Partido Socialista, cuando parece que va gripado orgánicamente, vuelve a sacar encima de la mesa las cuestiones que dividen a los españoles? Otra vez la memoria histórica, otra vez la eutanasia, otra vez la ley de estas cuestiones de orientación sexual. ¿Pero por qué? No podemos directamente apelar a la unidad. Porque el PP no derogó la ley de memoria histórica, quizá... Pues eso lo ha explicado muy bien el presidente del Gobierno, porque lo que ha hecho es que no tiene una dotación presupuestaria. Por cierto, que esto es una cosa que a mí siempre me lo echan en cara. Por cierto, porque lo que hay que hacer en España, y creo que se lleva haciendo, por mucho que algunos no lo quieran reconocer, desde que hay democracia, es que cualquier persona que busque a un familiar desaparecido pueda hacerlo con pleno apoyo institucional de diputaciones, ayuntamientos, registros de nombres, lo que sea. Entonces, ¿por qué quitar los fondos? Porque los fondos, Alberto, como tú bien sabes, se han tenido que reconocer incluso la gestión de esos fondos. La mayoría no iban a la búsqueda de desaparecidos. Ya, entonces, iban a observatorios. Los quitáis todos. No, iba a otra cosa. Claro. Iba a ser ideología. Entonces, es decir, se quitan los fondos. Por eso digo yo que estas leyes que propone el Partido Socialista o la izquierda, ahora mucho Podemos con mucha más radicalidad que el Partido Socialista, en el fondo no persiguen un beneficio, sino que persiguen una división. Pero sí, señor Casado, usted como liberal que se ha definido, ¿no? Claro, es curioso que critica el adoctrinamiento, pero claro, es que muchas de estas leyes se han impulsado desde su partido en Madrid o en Galicia, y esos que se meten en las aulas, que no dejan a los padres, que el material didáctico, el currículum, obligan a celebrar el Día del Orgullo. ¿Por qué no se deja a los padres que eduquen a los niños, como buen liberal que es usted, como les dé la gana, el respeto? Pues, claro, pues en Madrid no ocurre, con la señora Cifuentes a la cabeza y con el señor Núñez. La ley de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia no tiene nada que ver con la ley que ha venido al Congreso. Y además, ellos mismos que han propuesto esa ley han calificado de insuficientes y nos han criticado al Partido Popular y nos han llamado de todo. Y eso lo que traduce es que al final no están persiguiendo un beneficio para las personas homosexuales, que es en lo que todos creo que estamos de acuerdo, que como cualquier otra persona de cualquier otra orientación sexual, tienen que tener la protección y la capacidad de ejercer sus derechos sin que nadie los conculque. El problema de lo que están haciendo es un afán divisorio de la sociedad. Y no es la primera vez. Pablo Casado, que muchísimas gracias por haber vuelto al gato, por haber estado aquí en esta entrevista. Ha sido un placer tenerle una vez más en esta casa.